tendemos a sufrir un poco más, ¿no? Somos súper empáticos y entonces eso nos convierte en pues, hipersensibles. Tuve una ligera recaída, pero tenía la conciencia de que estaba autogenerada y que en algún momento me decía, híjole, es que eres muy buen actor. Y le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, pero tú tienes una ventaja sobre mí. Un placer conocerte, aunque sea a través de la cámara. Felicidades por el personaje de Vuelve a mí. Primero, pues saber cómo estás, cómo te sientes. Pues me siento muy bien, muy contento de finalmente poder lanzar este proyecto, de que la gente ya lo está disfrutando, de que ya está al aire. Me empiezan a llegar mensajes en donde la gente conecta con mi personaje, la gente conecta con la historia y pues eso se siente muy bien, ¿no? Entonces fueron 4, casi 5 meses arduos de trabajo y de repente pues ya llegar a ese momento en donde empiezas a ver los resultados es muy gratificante. Algo que yo agradezco de este personaje, y lo voy a decir con toda sinceridad, agradezco también de ti como actor, es que tus personajes no se parecen. Llevas haciendo desde hace mucho tiempo muchos proyectos y todos son muy distintos. O sea, no puedo decir que encuentro al personaje de tu telenovela pasada, que no voy a mencionar porque obviamente, pero no lo encuentro en esta y no encuentro a ningún otro. Entonces eso habla también mucho del trabajo del actor, del esfuerzo que hay detrás para poder siempre pues irte transformando y estar acorde a la historia que nos estás contando. ¿Cómo fue para ti prepararte para un personaje como este que no le está pasando nada bien y que son sentimientos con los que de repente, emociones incluso con las que nos podemos identificar? No sé cómo fue para ti canalizar una energía como esta. Bueno, antes que nada, gracias por el cumplido. Sí, se empieza a volver un reto, ¿no? Entre más personajes haces, encuentras que obviamente en cada personaje lleva algo de ti, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro, un lado blanco y tratamos de jugar con eso. Y entre más vas haciendo, inevitablemente vas a repetir algunas cosas en un personaje u otro, ¿no? Creo que he podido medio librarla en ese aspecto, pero sí se va volviendo cada vez más un reto. Para Diego, pues sí, es un personaje que arranca la historia en depresión, ¿no? Porque nada le sale bien, le cierran el negocio, pues atropella al niño, todo está mal. Sí, todo está mal. Su esposa le quiere quitar a su hija, entonces, y él es un ser muy noble. Entonces, normalmente los seres que somos más nobles tendemos a sufrir un poco más, ¿no? Somos súper empáticos y entonces eso nos convierte en pues, hipersensibles. Víctimas y creo que también, ¿no? Sí, en víctimas. Y de hecho, mi personaje tiene eso, que siempre se ha sentido víctima y eso sí va evolucionando a lo largo de la historia. Y creo que yo comparto eso con Diego, que en algún momento, especialmente durante COVID y un poquito después de COVID, yo padecí de depresión y inclusive de mis años en la milicia, estuve 6 años en la Fuerza Aérea, me quedó por ahí como síndrome postraumático. Entonces sí comparto esa parte con Diego y sí he sentido pues la sensación, ¿no? De estar deprimido. Entonces no era un lugar tan desconocido para mí, esa parte no me costó tanto trabajo, pero además compartimos el hecho de que Diego es artista y yo también me dedico a las artes, a interpretar, entonces tenemos esa sensibilidad. Una de las cosas más difíciles, y esto creo que no lo he dicho en ninguna entrevista, es que yo no soy padre de familia, ¿no? Yo no tengo hijos en mi vida. Entonces, ¿cómo interpretas a un padre y que te crean que eres padre, ¿no? Que te crean ese cariño. O por ejemplo, con Andrés Sebastián, que es el niño, cuando conectas con él, pues cómo le hablas de una manera paternal o cómo le hablas desde este lugar en donde la gente te lo crea. Y mucho de lo que hice para conectar con esa parte fue hablarle a mi niño interior. Entonces, cada que yo hablo con Andrés Sebastián, realmente le estoy hablando a mi niño interior, diciéndole cosas que le faltó escuchar a mi niño, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso me permitió jugar con la verdad y que mis textos, pues lleven algo, ¿no? Lleven algo y te hagan sentir. Creo que eso fue lo que quise hacer. Y justamente por eso te preguntaba, porque obviamente conozco pues tu biografía, lo que nos has permitido conocer de ti. Y
por eso es que me llamaba mucho la atención tu personaje, porque mi pregunta al verlo era, ¿cómo será para alguien que ha pasado por este tipo de emociones volver a entrar a ese lugar y luego tener que salir? Pero aquí entrar de manera voluntaria, no porque los aspectos de la vida te llevasen a vivir esa emoción, sino que aquí, pues ni modo, se hace un trabajo para salir de la depresión y aquí ni modo, te tocó hacer un trabajo para volver a entrar. Entonces, eso es lo que a mí de repente me generaba pues estos cuestionamientos, porque honestamente veo tu personaje y sí, o sea, siento, hasta me da tristeza verlo, porque es como una situación muy difícil, ¿no? Cuando sentís que nada te funciona, o sea, casi que le estorbas a la vida y la vida te estorba. Entonces, pues decirte que realmente comunicas mucho, o sea, transmites mucho. ¿Cómo fue para ti de repente manejar esa situación de volver a entrar a un lugar en el que de repente uno pues no quiere volver a visitar? No, sí fue difícil y sí mi método, por ejemplo, actoral, que tal vez no es el mejor, sí es muy vivencial. O sea, por ejemplo, yo cuando lloro en el set, sí lloro de veras, o sea, no tengo la técnica como para que me caiga una lágrima y ya, o sea, no. Yo lloro y se me salen los mocos y se me cae la baba, o sea, yo lloro como lloro en la vida real porque realmente estoy sufriendo. ¿Estás sintiendo? Claro, estoy sintiendo, entonces... no es la mejor forma, muchas veces te recomiendan mejor técnica para que no te desgastes porque es muy cansado hacer eso y es muy difícil. Entonces a la hora de entrar en depresión, si realmente estás jugando con sentimientos verdaderos, sí te arrastra un poco hacia ese lado y sí, yo creo que los primeros 2 meses de la novela, yo creo que sí tuve una ligera recaída, pero tenía la conciencia de que estaba autogenerada y que era una parte que venía del trabajo, ¿no? Entonces, poco a poco te vas haciendo consciente de qué es lo que lo está generando y si no tienes tristeza que te rodea, es un poquito más fácil llevarlo que si todo está mal en tu vida y es eso lo que te tiene triste, ¿no? Entonces, creo que la pude librar, pero sí hubo un momento en el que sí me sentí, de repente sí llegaba de trabajo drenado de estar llorando y todavía de repente pues llegas a casa a sacar un poco más porque te quedas con cosas, porque de repente tú empiezas a llorar y de repente, ok, corte, quedó. Dices, pero yo quería llorar como otros 2 minutos, ¿no? Como que me hacía falta. Entonces, pues tienes que como que procesar todos esos sentimientos para quedar limpio y otra vez resetearte y al día siguiente pues jugar con otras emociones. Otra cosa, pues felicitarte también por el trabajo que haces con André, en ese trabajo pues paternal que dices que obviamente te tocó canalizarlo de otra forma porque tú no eres padre en la vida real, pero que se siente, ¿sabes? Porque ahora que lo dices, recordé que en efecto tú no tienes hijos, pero porque me llamaba la atención de poder hacer la diferencia mental de que no te veía como que estuvieras jugando el papel del amigo, sino que realmente, porque un adulto puede ser el amigo de un niño, porque claro, de repente te da esa situación de confianza, ¿no? Pero sí se ve ese trabajo de padre, de ese acercamiento, hacer ese ejercicio de hablarte a ti a través de esta situación, ha sido fácil, ha sido difícil, y perdón si te pregunto esto, pero es que a veces creo que el glamour que acompaña al trabajo que realizan los actores a veces hace que muchas personas se nublen a realmente conocer el gran trabajo y esfuerzo que hay detrás y que a veces se hacen muchos sacrificios emocionales e incluso físicos para poder armar un personaje. Pues mira, sí, la actuación es una cosa bien delicada, o sea, en el aspecto de que dependes de 2 personas o más comunicando y transmitiendo un mensaje, entonces muchas veces cada persona trae impedimentos. Por ejemplo, si tienes un ego muy grande y no te gusta de repente que alguien te diga más o menos cómo hacer o ponerte de acuerdo en una escena, pues todo eso va alejándonos de la verdad y no nos permite transmitir. Yo tuve la fortuna de que me tocara trabajar gran parte de este proyecto con Andrés Sebastián y es un muy buen actor y tuvimos una muy buena química desde el principio. Y inclusive yo en algún momento me decía, híjole, es que eres muy buen actor. Y le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, pero tú tienes una ventaja sobre mí. Le digo, yo empecé a mis 30 años a ser actor, yo no empecé desde niño.
y tú estás desde niño siendo actor. Le digo, entonces tú tienes para ser el mejor actor de México y hasta del mundo, pero tienes que echar. Entonces fue algo muy padre porque llevábamos esa amistad fuera de la pantalla, adentro de la pantalla. Entonces creo que al final de cuentas eso se nota, ¿no? La gente lo siente y era bien padre. Por ejemplo, hay una escena en el hospital en donde ya se lo van a llevar, me parece que al orfanato, y hay una despedida de nosotros. Y cabe mencionar que siempre la mamá de André está ahí al lado, porque él es menor de edad, entonces siempre tiene que tener a sus padres cerca. Y la mamá también una guerrera, repasándole sus textos, desvelándose a que se aprendía. Siempre se ha aprendido todas sus líneas. André no usa apuntador. Y muchas veces en escena te tienes que agarrar de estímulos que no traías preparados. Entonces, por ejemplo, en esa escena, yo no crecí con mi mamá, entonces en esa escena me conmovió mucho ver a su mamá ayudándolo. Y en ese momento dices, híjole, yo no tuve eso, y te puedes agarrar de ahí para llegar a los sentimientos que tienes que llegar, ¿no? Entonces, no sé, creo que en general armamos muy buen equipo, la mamá de André y que se llama Azul, y yo. Entonces creo que nos permitimos actuar, nos permitimos ayudarnos de, oye, aquí quiero hacer esto, y aquí voy a hacer esto, y, oye, te voy a subir a mis hombros, y entonces todo eso le va enriqueciendo la escena y hace que conectes con la gente. Definitivamente. Cristian, yo sé que ya no tenemos más tiempo, pero de verdad te quiero agradecer esta conversación, porque al final del día también esto es lo que nos permite, pues, a los periodistas y de repente también al público que lo sigue, pues conocer todo el trabajo que hay detrás, todo, como te decía antes, todo el sacrificio. O sea, no todo es posar para la cámara, la foto, la premiere. Hay mucho abandono de sí mismo dentro de cada personaje, y te agradezco pues que nos permitas pues conocer un poquito más tu proceso como actor para Vuelve a mí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tus preguntas y por los cumplidos que me diste.